Presentamos a el terapeuta Gestalt, Master Coach y constelador familiar, Juan Luis Mancera Rivera, y una servidora, Claudia Hernández, que soy terapeuta familiar, maestra del curso de milagros, estudié diplomado en desarrollo de luz dorada, o sea, tenemos ahí nuestras... Tamiana, que luego les platicaré que Tamiana es una terapia energética padrísima que utiliza cuarzos, códigos pleyadianos y geometría sagrada. Entonces está padrísimo. Pero bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos vean y del tiempo en el que nos estén viendo. Y pues vamos a comenzar con esta plática de hoy que se llama Piensa antes de actuar. Juan Luis. Gracias Claudia. Oye, ¿mi imagen se ve bien? Perfecto. Ok. Y guapo, bueno, dile además. Además guapo, ¿ya ves? ¿Ya ves? Muchas gracias a todas mis admiradoras. Bueno, este tema a mí me pareció muy interesante desde que lo platicamos por los elementos que vamos a tocar en esta transmisión, en donde yo quisiera comenzar con un elemento el cual es muy importante clarificar. Y lo quiero hacer con una frase que me pareció muy adecuada para iniciar, que dice que el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. Y bueno, el tema que quiero tocar es referente al miedo, esta emoción natural en nosotros, en algunos seres humanos, incluyéndonos, y que nos sirve para reaccionar ante un peligro inminente, para huir ante un acontecimiento de riesgo. Esto es normal, es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, el aspecto en el que vamos a ahondar es en esos miedos irreales que han sido, que son creación de nosotros mismos y que surgen a través de tal vez muchos condicionamientos también que vamos experimentando a lo largo de la vida. Fíjate algo muy curioso. Tocando el miedo a lo irreal o buscando algunos elementos para tocar este punto del miedo generado, del miedo creado por nosotros, del miedo inexistente que se vuelve dañino, que nos paraliza, que nos detiene, que nos frustra, que nos limita para seguir el curso de nuestra vida. Y tratando de buscar ejemplos, me da mucha risa, porque uno de los mecanismos de control que utilizó mi madre para someterme, y digo someterme es que me fuera a dormir temprano, que no hiciera ruido, fue el miedo al coco, ¿no? Inventó un protagonista, ¿no? Y sin embargo ella me decía mucho que si no me dormía iba a venir el coco, ¿no? Que si no me callaba con mis hermanos que estábamos haciendo borlote, iba a venir el coco, ¿no? Y nosotros le teníamos miedo al coco, ¿no? Y hoy tratando de buscar definiciones de lo que es el coco, pues simplemente pues no existe el coco, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto tiempo de mi vida de infancia pasé temiéndole al coco? Bueno, esto me parece un ejemplo chusco, pero muy importante, porque en la vida actual desarrollamos
muchos miedos que nos paralizan y que tienen el mismo efecto ante situaciones que no existen, ante situaciones que no han acontecido aún y sin embargo en nuestra condición ya experimentamos esa emoción, esa sensación y reaccionamos como si fueran a suceder. Hace tiempo hacía yo un ejercicio, por ejemplo, para ejemplificar este proceso y le pedía yo a la paciente que cerrara sus ojos porque iba yo a aventarle un objeto en la cara. Entonces ella cerró sus ojos y vi cómo se contrajo su rostro, cómo apretó la mandíbula y empezó a sentir, a experimentar la sensación del golpe antes de que llegara el golpe. Por supuesto, yo no iba a ser capaz de hacerlo. Sin embargo, esto ejemplifica muy bien el proceso ante el cual reaccionamos ante esta emoción, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que regularmente se utilizan para comenzar a generar elementos ante los cuales nos detenemos, nos frustramos o reaccionamos de manera ilusoria? Y la mente, ahorita que mencionabas, entrenando la mente juega un papel importantísimo, ¿no? Porque las historias que se crean o se recrean en ella tienen un efecto emocional, ya sea dramático o agradable, ¿no? Que nos produzca dolor, que nos produzca sufrimiento o que nos permita experimentar una sensación de agrado. El pensamiento, todo lo que se genera en él, dramas, acontecimientos, desenlaces fatales, que en un gran número, en un porcentaje muy elevado, nunca sucede. Lo que mencionaba con el ejercicio que hacía con esta paciente es que cuántas veces es más doloroso el miedo al dolor que el dolor mismo, ¿no? Como los que han desarrollado algún tipo de fobia a las inyecciones, por ejemplo. Sufren más de pensar que los van a inyectar, sufren más en el proceso de preparación para la inyección que cuando ya son inyectados, ¿no? Hay un sinfín de videos que muestran este proceso. Sin embargo, la mente ha tomado un desenfreno en todo su actuar, ¿no? No hay control en ello y somos presa de emociones inciertas. El segundo mecanismo son las emociones, ya lo decía. Dependemos mucho de lo que pensamos. Si en nuestra mente se reproduce una historia dramática, caótica, a través de la conmiseración, ¿no? De escenarios desalentadores, desesperanzadores, vamos a experimentar emociones congruentes a ese pensamiento, ¿no? Nos vamos a angustiar, nos vamos a desesperar, nos vamos a entristecer, nos vamos a deprimir, ¿no? Espérame, es que sin querer te apagué el micrófono, perdón. Apagué tu micrófono, perdón. Es que estaba admitiendo a alguien y se movió y te apagué. Ya, perdón. ¿En dónde me quedé? Perdón, no sé, estaba distraída con... Ok, entonces, bueno, hablaba de que el miedo se genera en nuestra mente con base a los pensamientos que dentro de ella se desarrollan, que si son dramáticos, van a buscar o van a generar emociones acordes a ese pensamiento, angustia, desesperación, frustración, lástima de nosotros mismos. Y los pensamientos han tomado una inercia incontrolable, ¿no?
y reaccionamos ante los pensamientos y la emoción que genera el miedo. Decía yo que es más doloroso el miedo al dolor que el dolor mismo, con el ejemplo de la inyección. Y esto generalmente sucede muy a menudo en nuestro diario vivir, ante situaciones tal vez como la que está aconteciendo actualmente. Sin embargo, es muy importante para mí, ha sido muy importante desarrollar elementos que nos permitan tomar control, y esto lo reitero mucho, porque la mente y las emociones nos han dominado, siendo que el desarrollo espiritual, el fortalecimiento del carácter, el desarrollo personal, nos permite encontrar elementos para tomar control sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos y el cómo reaccionamos. Hablando específicamente del miedo a lo ilusorio, a lo inexistente, ¿cuántas veces lo damos por hecho? Nos paralizamos ante ello y no avanzamos. ¿O cuántas veces en esa escena dramática la damos por realizada, nos conmiseramos y ya queremos escapar lejos a otro país, lejano, a otro lugar, para tratar de evadir el dolor que nos produce ese hecho que de manera ilusoria está aconteciendo en un plano espiritual? No, Jopi. Cuando me refiero a espiritual, Jopi, no te estés chupando. ¿perdón? No, es que les pido que por favor cierren sus micrófonos. Alguien tenía el micrófono prendido, ya, perdón. Ok, entonces, de pronto nos damos cuenta que la condición espiritual que muy frecuentemente estamos mencionando, en mi concepto, se refiere a lo interno, al área donde tienen efecto estos elementos, ¿sí? Que tal vez nadie más observa. Por ejemplo, alguien podrá observar rasgos de miedo en mí, pero no observan el miedo que yo padezco. Si en ese mismo plano logro desarrollar elementos que me permitan tomar, primero, conciencia del miedo cuando es real o cuando no lo es, para tomar acciones al respecto y decidir sobre las escenas que a través de la mente yo mismo genero y voy creando también. Ya lo mencionaba, regularmente sufrimos, regularmente nos angustiamos ante escenas dramáticas de caos, de desastre, de crisis, de desenlaces fatales. ¿Qué sucedería si, tomando ese control, la conciencia, para poder tomar acciones y ser nosotros quienes conduzcamos los pensamientos y las emociones, seguramente podemos tener una visión y una perspectiva diferente de nuestro diario vivir? Ahora, ¿qué sucede cuando este miedo no tan solo es personal, cuando lo empezamos a contagiar, cuando lo empezamos a expandir, ¿no? ¿Qué sucedería, Claudia? Sí, bien interesante lo que dices, porque efectivamente pues el miedo genera todas estas cosas, hasta enfermedades, ¿no? Y las situaciones que creemos que si yo tengo miedo, lo único que sucede es que me va a afectar a mí. Sin embargo, pues hay dos emociones, digamos, que están como arriba y abajo de la vibración, ¿no? De las frecuencias, y la frecuencia más alta es el amor y la frecuencia más baja es el miedo, ¿no? Entonces, y en medio pues hay otras emociones tantas, ¿verdad? Como la felicidad, andalá, como no sé, el contento, la euforia,
pero para abajo también hay otras como la tristeza, el enojo, etcétera, ¿no? Y bueno, pero la más baja es el miedo. Y pues decíamos que, dices, todo lo que genera el miedo, que puede incluso llevarte a tener enfermedades físicas, ¿no? Mucho del problema que está pasando ahora, ¿no? Con esta enfermedad que genera el virus, es más por el miedo, porque la gente que tiene miedo deprime su sistema inmunológico, el timo se deprime y entonces no hay suficiente dopamina, suficiente serotonina, suficiente, bueno, es que hay muchas inas, ¿no? Ahorita no me acuerdo de todas, pero que son las que hacen que estemos felices, y esa felicidad y ese amor, ¿no? Es lo que hace que tengamos un sistema inmunológico alto. Entonces, si no estamos en ese plano, si estamos en la vibración más baja, pues todo esto, sobre todo la parte del timo, pues, que es la que genera, si tú haces ejercicios, por ejemplo, con tu timo, genera que aumente tu sistema inmunológico. Ajá, entonces, la situación es esta. Pensaríamos que solamente me voy a enfermar yo. Las situaciones que no es así. Esto es algo que genera que la otra persona que está al lado mío y la persona que está al lado de la de que está al lado y etcétera, se vaya haciendo un gran pantano de energía, de vibración muy baja, y eso genera, por supuesto, que empiecen a jalar, ¿no? a las otras personas. La energía de vibración alta, bueno, primero que nada quiero aclarar que está científicamente comprobado, ¿no? Y eso no es, mucha gente piensa que estas cosas son como brujería o yo no sé qué. Sin embargo, la energía existe, nosotros somos energía, absolutamente todo está creado por energía electromagnética. Entonces, todo lo que sea, las paredes, mi cuerpo, las cosas, la computadora, todo, absolutamente todo. La información también es energía, el dinero es energía, o sea, todo es energía. Y lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una vibración de energía baja, todo lo que se nos ve, todo lo que sucede a nuestro alrededor o lo que estamos poniendo nuestra atención, pues es de energía baja. Situaciones que son generalmente desagradables, no buenas ni malas, sino simplemente desagradables, cosas que no queremos y que no nos agradan. Entonces, ¿qué sucede si yo me conecto con esa energía del miedo? Simplemente por estar conectada con la energía del miedo, las personas por ejemplo, mi mascota incluso puede tener miedo. Las mascotas y los niños, por ejemplo, lo perciben mucho más que nosotros los adultos, pero también lo percibimos. Entonces, la gente a mi alrededor estaría sintiendo justamente este miedo que yo estoy sintiendo. Y lo que ha estado pasando justamente en el colectivo es que, yo digo, es que hay miedo y entonces hay una situación, ¿no? Es que en tal lado están robando a la gente, ¿no? Y entonces yo lanzo esa idea y entonces hay mucha gente que se va a enganchar con, no, yo no voy a pasar por ahí porque ahí están robando y no sé qué, y se enganchan con ese miedo. Y entonces nos empezamos a volver un montón de personas sintiendo que va a haber algún problema, que
tenemos miedo, entonces bajamos la vibración de un montón de personas, no solamente es la mía. Esto no es que se contagie, sino que todos somos uno, todos somos parte de esa misma vibración. Es como pensar que el aire, por ejemplo, la energía es como el aire. Nosotros respiramos aire, pero no es tu aire y mi aire, o sea, no está separado, es el mismo aire para todos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta circunstancia de que somos lo mismo, porque somos una misma energía, entonces esa energía se va, ¿cómo se dice? De alguna manera tú estás alterando la energía de los demás. Aquí la situación es todo lo que estamos viviendo ahorita o en cualquier momento causa que empecemos a bajar todos la vibración. Decía yo hace rato, la vibración alta es, digamos que tiene más fuerza que la vibración baja. Sin embargo, digamos que el grueso de la población está en vibración baja. La mayoría de la gente tiene miedo y tiene miedo de el virus ahorita, pero igual tiene miedo de que mañana no haya que comer, de que la vida está muy cara y que no alcanza, de que, o sea, es decir, son cosas que normalmente la gente habla y dice, por ejemplo, ¿no? Si yo escuché a mi mamá, porque además mucho de esto tiene que ver con las ideas que fuimos aprendiendo, si yo escuché a mi mamá decir, el dinero cuesta mucho trabajo ganarlo, entonces mi energía es de las cosas cuestan trabajo. Hace poco en una plática así decía una persona que que a ella le enseñaron justamente que todo le tenía que costar trabajo, que para que las cosas le salieran bien y las aprovechara y no sé qué, tenía que costarle trabajo. Entonces decía ella, y la verdad es que todo en la vida me ha costado mucho trabajo y ese no necesariamente tiene que ser así. Entonces, aquí la situación es que ese miedo que yo tengo lo disparo para afuera y está interviniendo también en el miedo de las otras personas y lo hace crecer. Y además se vuelve una, digamos, una profecía autocumplida, ¿no? Porque, ay, es que roban, es que matan, es que todos nos vamos a morir con el virus, ay, es que nos enfermamos, es que es súper peligroso, es que hay que cuidarnos, es que... Y yo no digo que no nos cuidemos con el virus, ¿no? Pero hay que tener cuidado de cómo lo hacemos, ¿no? Pues me cuido y ya, pero no tengo que estarle diciendo a todo el mundo, cuídate, no te vaya a pasar algo, no sé, o sea, porque esa vibración de miedo es lo que hace que esto genere pues más miedo y por supuesto se vuelva una histeria colectiva. Si lo hiciéramos al revés, anoche le platicaba a Juan Luis, antenoche, no sé qué días, le estaba platicando que acá en Cancún, gente que viva por acá, se acordará que hace unos meses que hubo un huracán que estaba en categoría 4 y con amenaza de subir a categoría 5 y a caminar más lento. Hubo muchísima gente, ¿no? Que estuvimos orando, que estuvimos mandando energía, que estuvimos haciendo todo lo posible para que de alguna manera cambiara esta energía del huracán. Y cuando nos dimos cuenta, pues el huracán ya había bajado a categoría 3 y así entró a categoría 3 y además entró rapidísimo. Esto tiene que ver porque mucha gente le estaba poniendo la energía de que el huracán bajara y bajara y bajara y bajara. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya nos faltan 8 minutos, entonces les voy a pasar con Juan Luis para que nos diga qué es lo que podemos hacer para no entrar en esta histeria colectiva. Ale, comentaba así rapidísimo,
de que a mí me llamó mucho la atención y quise que le propuse este tema a Juan Luis, porque fíjense que de repente vino lo de que había que cambiar al WhatsApp, ¿no? Que porque ya casi nos iban a tener súper checados ya nos tienen desde hace años, ¿no? Y que porque había que casi nos iban no sé qué nos iban a hacer, porque había que admitir o dar permiso, pues, para que Facebook se conectara con WhatsApp. Y entonces todo el mundo empezó a hacer un alarde de no, y mucha gente se empezó a pasar a Telegram, pero Telegram es lo mismo, o sea, todo lo que tenga que ver con redes sociales es lo mismo, y checados ya estamos. Lo que pasa es que no leemos, no tenemos la capacidad a veces de sentarnos a leer, de ver, de informarnos, y antes de informarnos, pues entramos a la histeria colectiva porque alguien lanza una idea y nosotros nos conectamos con el miedo de la otra persona, ¿no? Y entonces Juan Luis nos va a decir qué es lo que podemos hacer. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, si tenemos conciencia de que nosotros tenemos la capacidad de crear y podemos desarrollar elementos desde la conciencia y la responsabilidad, eso me encanta mucho que tú lo remarcas, sí. La conciencia y la responsabilidad, que con base a los elementos que vamos compartiendo, que nos haces favor de compartir, que vamos buscando en diferentes caminos, nos llegar a la conciencia de que tenemos una capacidad creadora que nos permita transformar las realidades que observamos o sobre las que nos conducimos. Uno de los elementos para mí fundamental es tomar control sobre lo que pensamos y sobre lo que sentimos. Hay un tema de inteligencia emocional, el desarrollo de la espiritualidad, el encuentro consigo mismo, el descubrir la esencia de tu ser, ¿no? O sea, hay fuerzas mucho más poderosas a lo que ha venido siendo el pensamiento caótico y las emociones inciertas. ¿Cómo podemos desarrollarlas? Hay elementos como, en principio, la disposición de derrocar el ego, de ser nosotros el Dios del universo para poder encontrar fuerzas, poderes, elementos que en el concepto que podamos tener cada quien, llamémosle Dios, divinidad, universo, se encuentran a nuestra disposición en nosotros, como parte de nosotros. En principio, el tener conciencia de ello y mejorar esa comunicación o mejorar, alimentar el crecimiento de esos recursos a través de elementos como la meditación, en la cual no necesitamos ser expertos en la materia, sino comenzar como cuando vamos al gimnasio a ejercitar el espíritu, a empezar a tomar conciencia de que existe y buscar elementos como esta, como la meditación, para poder dejarlo crecer, para poder desarrollarnos en él. La meditación, la respiración. Qué importante es la respiración, siendo base de nuestra existencia y no ponemos atención en ello. Sin embargo, a través de la respiración, a través de la disposición, a través de detener ese vertiginoso carrusel de pensamientos, de emociones dramáticas para detenernos, a través de la oración, que no es más que la comunicación consciente con ese recurso que, independientemente del concepto que tengamos, nos va a llevar a un mejor desarrollo. No necesitamos aprender rezos, tal vez, sino la plática que podamos tener como con un amigo para poder externar, para poder concientizar, para poder clarificar nuestras necesidades. La oración, la meditación, la respiración, pero sobre todo la conciencia y la responsabilidad
de que lo que vivimos es una proyección de nuestra condición interna y de la conciencia de que lo podemos transformar a través de hacer uso de esos elementos que nos permitirán hacerlo. ¿No es así, Claudia? Es correcto. Primero que nada hay que informar, hay que respirar, ¿verdad? O sea, cuando algo sucede, respirar, informarnos y ya después, ya digo, y además hacer todas las meditaciones y todo lo que... hay varias formas. Voy a despedir esta sección. Voy a agradecer a todos los que estuvieron con nosotros y despido esta sección de este momento.